Hola brujillos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Hoy vamos a conversar sobre cómo uno sabe que es brujo. ¿Mm? Pero en este caso yo les voy a contar mmm, varios de los eventos que algunos puede que les haya dado algún cuento en algún momento, pero otros pues no, porque yo tengo mucho que contar y no todos los cuento. Eh, Posiblemente los ayude a identificarse y además de todo, pues, de alguna forma, como a todos nos gusta el chisme, pues vamos a ver cómo Cata tuvo su evolución. Para todo el que le interese el tema, pues vamos allá. Son cuentos bastante interesantes, ¿ok? Profundos. Comencemos. Bueno, brujillos, espérense que estaba tomando Schweppes. Me bañé todo. A ver, vamos a contar desde un principio, antes de nacer, porque tal vez muchos de ustedes se pueden sentir identificados con esta parte de la vida. No se preocupen todos aquellos que no se sientan identificados y digan, no, a mí no me pasó. Recordemos que los dones se pueden despertar y se pueden practicar, ¿ok? Una persona que, por ejemplo, a ver, aunque no tenga una mediunidad, no tenga una evidencia, ténganlo en cuenta, ¿verdad? Puede practicar, por ejemplo, meterse, si le gusta lo espiritual, porque a todos de alguna forma los que estamos aquí les gustan, pero lamentablemente, brujillos, tengo que decirles que hay un problema con esto. A veces siento que no debería decírselos, pero hay personas que nacen desde que vienen, desde que contratan allá arriba, desde otras vidas, vienen con ese paquete incluido. Se puede ver en su carta natal, se puede ver en la carta astrológica china también, ¿ok? Y se puede ver en muchas circunstancias. De hecho, cuando nace ese niño ya hay un movimiento energético. La familia se siente diferente, las cosas cambian, ¿ok? Hay personas que nacen para ver más allá, para tener contacto con ese otro mundo. Así como hay unos que nacen con la facultad de ser un abogado, porque si usted tiene un carácter dulce y suave, no seas abogado, no puedes ser abogado porque no está en tu naturaleza. Si tú eres un Piscis, con mucha agua, por ejemplo, vamos a ponerlo así, no podrías ser un policía, eres un pez fuera del agua, ¿ok? Te costaría mucho ser inflexible cuando tienes que serlo. Un militar, no podría serlo, ¿ok? Un militar, una persona con mucho fuego, Aries, Leo, por ejemplo, alguien que mande, generales, ¿ok? Fíjense ustedes, si vemos en las cartas natales, quiénes son los mayores dictadores que han habido que conocemos, sus cartas, por ejemplo, como referencias. ¿Cuáles son los dos signos, ok, que nos indican, por ejemplo, que una persona es un dictador? Por ponerles un ejemplo. A ver, Tauro y Leo se manifiestan muchísimo, ¿ok? Entendemos que Tauro y Leo son signos fijos, pilares del zodíaco. Son los 4 primeros. Se sostiene el zodíaco sobre ellos. Entonces, ¿qué son? Son, como yo les he explicado antes, los jefes del zodíaco. ¿Ok? Luego vienen los cardinales, que son los generales, que son, los 4 primeros signos nombramos a Leo, Tauro,
Escorpio y Acuario, ¿ok? Esos son los 4 pilares del zodíaco. Luego vienen los cardinales, que son, aunque aquí no vamos a hablar de signos, pero porque me van a preguntar, ¿y cuáles son? ¿Qué sería yo? Bueno, vienen los que son Libra, Aries, Capricornio y y Sagitario. No, y Cáncer, perdón. Libra, Aries, Capricornio y Cáncer son los generales del zodíaco, ¿ok? Sí, los que mandan, abren caminos, apertura, organizan, ¿ok? Luego vienen los mutables, que se pueden poner en cualquier posición, que son los que quedan, que son Piscis, Géminis, Sagitario y Virgo, ¿ok? Se adaptan. Ok. Entonces, ¿cuáles son los exponentes mayores? Para ponerles un ejemplo de cómo se manifiesta. Según una carta astral, tú tienes un destino. Los mayores dictadores conocidos hasta hace poco son Leo y Tauro. ¿Por qué? Porque son signos que pueden mandar, ¿ok? Absolutamente. De hecho, de los 4 pilares del zodíaco, que ya les dije, Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, los más mandones, vamos a poner, son Tauro y Leo, ¿ok? Entonces, vamos a tener ¿qué exponentes tenemos en Tauro? Tenemos a Hitler, por ejemplo. ¿Qué les parece? Pero si ustedes tienen un Tauro, pero tienen un ascendente en Aries, como lo tenía Hitler, agárrense porque la crueldad es terrible. Hay que ver también las cartas, pero evidentemente fue un dictador. Vamos a ver, tenemos otro, por otro lado, Napoleón Bonaparte. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte era Leo, ¿ok? Y así podríamos ir nombrando muchos más. Vayan y busquen, no me voy a poner aquí a hablar de los signos, pero los últimos dictadores que tenemos referencia, todos han sido la mayoría Leo y Tauro, ¿ok? Ahí tienen 2 exponentes fuertes, ¿sí? Bien. Entonces, igualmente, cuando uno nace para ser brujo, naces para hacerlo. Es tu misión de vida, ¿ok? Y no solo naces con una cualidad, naces tal vez con muchas. Y no crean que esto es divino y que esto es fácil. No. Ahora, que uno puede desarrollar aprendiendo una de estas artes, porque todos tenemos un espíritu y una energía, somos energéticos, podemos aperturar algo de esto. Ahora, que tú vas a ser un gran canalizador, si no naciste para ello, te va a costar y es algo que lamento decírselos, pero es que algunas personas se sienten muy frustradas y yo no sé cómo decírselos, pero es que tienen que entender, yo sé que todo el mundo quiere ser brujo y todo el mundo quiere ser vidente, todo el mundo quiere ser medium pero no es así. Lamentablemente todo el mundo nació para algo y eso es lo bonito. La divergencia, A ver, ¿por qué te empeñas en querer ser algo que no eres? No quiere decir que no puedas llevar tu espiritualidad, que no puedas conectarte con tus guías espirituales o con tus dioses de alguna forma. Claro que sí, todos tenemos manera porque somos espirituales. Y muchas de las cualidades se pueden desarrollar y a veces puede ser que aparezcan en cierto momento de la vida porque era el momento en que tú contrataste que aparecieran. Pero normalmente se nace con esto, brujillos. No es para desilusionarlos, trabajen en su espiritualidad porque eso es el deber de todos. En mayor o menor medida, todos tenemos que trabajar para nosotros mismos o para hacerlo público o para llevarlo a las personas que podamos ayudar dentro de la familia. Pero así, como nace, como les digo, un médico. ¿Ustedes creen que todo el mundo puede ser médico?
¿Todos ustedes quieren ser médicos? No, ni loco, ¿verdad? Pero quieren ser brujos todos. Entonces hay que tener un poquito de inteligencia, comprensión de que no todos nacemos para esto, ¿ok? Pero que no quiere decir que no seamos participantes de la energía espiritual. Para nosotros mismos, a manera personal, de hecho es un deber de todos unirnos a la energía espiritual, pero no todo el mundo, por ejemplo, puede trabajar a una persona y expulsarle un demonio, quitarle una brujería, porque no tienen el don. Y lo que pueden hacer es complicarse la vida a ustedes y a otras personas. Entonces sean muy objetivos, averigüen muy bien. Espero que todo lo que les voy a contar les pueda servir un poco de ejemplo. Cada quien tiene unas vidas muy distintas, pero definitivamente cuando usted vino a trabajar en esto, se va a manifestar desde pequeño. Así como un médico va a querer ser un médico desde que era pequeño. Un arqueólogo va a querer ser arqueólogo desde que era pequeño. ¿Ok? Un constructor o un ingeniero va a querer ser eso y así. ¿Ok? Un deportista, un escritor. ¿Por qué entonces tenemos que negar nuestra naturaleza? Ahí está el primer problema que tenemos en nuestra vida. No niegues lo que eres. Si te gusta algo, cuando eras niño, síguelo. Es el primer consejo que le doy. Porque por ahí están tus dones. Ahí está tu don. A lo mejor tú eres un pintor y es una manera de canalizar la energía divina. Entonces no, te niegas y te pones a que yo quiero leer cartas. No, que yo quiero ser bruja. Y yo quiero ganar dinero con esto. No, mi amor, ya va. A lo mejor cuando algo es no, el universo te dice no. Y yo soy la primera exponente que les digo, yo amo hacer negocios. Sí, yo se los he dicho y se los he contado 1000 veces. Y me he metido en miles de negocios, pero atrevidísimos. Porque me gusta, porque el Tauro con Leo y con Géminis es una combinación explosiva para los negocios. Pero siempre tuve las advertencias que me decían, tus dones son tus dones. Y si no los llevas ahí, no te vamos a dejar desarrollar lo otro. Y fueron muy fuertes cuando usted no sigue su misión de vida. Los de allá arriba, usted puede negarse ahorita y decir, ay, Cata, que tú, que sí, ay, sí, tú sí puedes, nosotros no. Hagan lo que quieran, piensen lo que quieran, pero esto es un consejo que les estoy dando de corazón. Porque mientras más se nieguen a seguir aquello que ustedes fueron, no quiere decir que tú no, como les digo, únanse a la energía espiritual en la manera que les guste, practiquen, mediten, vayan a clases de yoga, háganse regresiones, por supuesto que sí, practiquen todo, pero no insistan en trabajar en algo para lo cual no vinieron. Porque tu ángel guardián y todos tus guías espirituales van a estar esperando que tú cumplas aquello que dijiste antes de nacer. A lo mejor dentro de ti está que tú quieres ser un artista. Ok, a lo mejor quieres pararte en un teatro y hacer obras de teatro. Pero no, tú insistes en querer leer las cartas. Sabes que no te va a ir bien. No tienes clientes, no haces el dinero, no se da. Porque ese no es tu contrato espiritual. Lamentablemente los contratos espirituales fueron firmados antes de nacer por tu alma y tienes que cumplirlo. Hasta ahí se lo dejo. ¿Ok? No es para desilusionarlos, es para que sepan guiar la energía espiritual. ¿Ok? Sí. Sí me entendieron, ¿verdad? Que todos debemos entrar en este mundo, pero cada quien siendo aquello que vino a ser. Se los digo con cariño. Para que no se lleven cocorronazos o cosas peores que les digo que son capaces de hacer estos seres. Ellos son muy estrictos y sobre todo con aquel trabajador espiritual que se impone algo que no debe hacer. Qué fuertes son. Hasta ahí vamos con esta lección, ¿ok? Vamos a no extenderme mucho porque voy a contar algunas historias mías, vamos a ponérselas particulares. Fíjense, les voy a contar una historia que nunca les he contado. En estos días la estuve conversando con mi mamá
¿ok? Porque a veces uno tiene uno tiene una conciencia de algo que vivió, pero lo ves como que normal, ¿ok? Pero cuando te pones a hacer un poco de relación, tú dices, a ver, los tiempos no me dan, aquí hay algo raro. A ver, les cuento un poquito la historia. Cuando yo estaba, no les voy a decir ese momento. Mi papá, mi mamá y mis hermanos, ¿ok? Nosotros teníamos una casa de playa donde siempre íbamos, una casa que todos mis tíos habían hecho casas seguidas, compraron terreno, se reunía la familia, lo que era las Semanas Santas, los carnavales, porque amábamos la playa. A ver, nos divertíamos mucho porque era un gran familión, todos juntos. Aquello era maravilloso y siempre, y las vacaciones también de los colegios, nos íbamos a nuestra casa de playa, invitábamos amigos, aquello era toda una vida paralela deliciosa. Las carreteras eran bastante peligrosas para llegar allá, ¿ok? Pero bueno, afortunadamente nunca pasó nada. Hasta esa noche todos estaban pequeños, todos mis hermanos pequeños. Nosotros somos 5 hermanos, ¿ok? 3 varones, 2 hembras. Y mi papá y mi mamá, ¿ok? Hubo un accidente. Mi papá no fue el culpable porque mi papá es un hombre que manejaba con todas las de la ley. Era un hombre muy cauteloso. Absolutamente seguidor de cualquier ley, ¿ok? Y no bebía, no tenía vicios. Un hombre impecable en ese aspecto. Muy Hitler, sí, él, muy fuerte de carácter, pero como buen Tauro, pero un hombre organizado. Así que el accidente no fue culpa de él. Un carro con una persona que estaban tomadas se le vino encima, de estas carreteras que van y vienen la gente a velocidades increíbles y no tenía separación en el medio, muy peligrosa, de noche, y el carro se estrella contra la camioneta de mi papá, ¿ok? Camioneta, vehículo rústico, no sé cómo le llaman ustedes, 4x4. Mi papá tenía una gran camioneta donde todos podían dormir en la parte de atrás, había muchos asientos. ¿Por qué? Porque éramos una familia grande y bueno, él tenía su vehículo grande. Un vehículo fuerte, menos mal que resistió, y alto, ¿ok? Pero no le pasó nada a mis hermanos, ¿ok? Que estaban todos durmiendo en la parte de atrás, ¿sí? Y mi papá tampoco, porque el volante lo aguantó y él vio venir. En cambio, mi mamá estaba dormida con el hermano más pequeño mío, el que me lleva, el último pues, ¿ok? 9 años, estaba con él cargada en brazos, ¿sí? Y yo recuerdo absolutamente todo esto. Por ahí empezamos. Ella... yo veo el frenazo. Veo las luces que vienen en el carro de frente. Mi papá, la angustia, no podía hacer nada. El carro se le venía a toda velocidad. Chocan de frente y mi mamá pega la cabeza del vidrio y se la revienta contra la cabeza. Revienta la cabeza contra el vidrio, perdón. Bueno, lo mismo, pero al revés. Y queda clavada allí, pero luego vuelve. Mi hermano, que estaba aquí en brazos, amortiguó el golpe, porque si no mi mamá hubiera salido disparada, porque ella estaba dormida. Yo recuerdo toda esa escena. Recuerdo haberme parado fuera de la camioneta, en la carretera, y empezar a mirar a los lados. Yo era un ser, cuando hago conciencia me doy cuenta de que soy un adulto. Soy Katy, alta, grande, yo, ahora, pero en más conciencia todavía. Y
miro que la carretera, a ver, tenía estos lugares donde vive gente en estas zonas tropicales que son peligrosas, gente peligrosa que puede venir a robar a quien tiene un accidente, ¿ok? Sabemos que los países de Latinoamérica, ¿ok? Venezuela, en esa época era menos tal vez el peligro, por supuesto, pero siempre lo ha habido, sobre todo en ese tipo de sitios. Gente sin ley, que vive sin ley. Y yo decía, hay que cuidar la zona porque más peligro de lo que acaba de pasar aquí está alrededor. Aquí hay gente viendo dentro de aquellos palmerales gigantescos, ¿ok? Que se perdían, y matas de lo que es plátano o cambur, como le digan, o no sé, banana, ¿ok? Hay muchas porque es una zona tropical. Ahí adentro hay casas y cosas que tú no sabes. Y te salen a la carretera. Ya había otros incidentes cuando alguien le ha pasado algo en esa carretera. Tengo que cuidar, decía yo, porque esto es lo peligroso. Y empiezo a emanar una energía. Y yo me veo el cabello, como ahora. Veo a mi papá muerto de los nervios. Salen los personajes del vehículo que lo chocaron, no eran malas personas. El señor preocupadísimo, la señora, todo el mundo tratando de ayudar, viendo a los niños. Llamaron a una grúa, ¿ok? Para que se llevara el vehículo porque la camioneta de mi papá no arrancaba, se le rompió el radiador, ¿ok? El radiador, donde está el agua, ¿ok? Y por supuesto el otro vehículo también quedó mal, pero detrás de ellos venía una familia, iban en 2 vehículos. La otra familia deciden esperar y le dicen a mi papá, vamos a llevarlos a Caracas, a la capital, ¿okay? A la ciudad, para que vayan a un hospital, perdónenos, hacemos todo lo que podemos, disculpen, o sea, que yo era, o sea, de verdad, a ver, no lo hicieron por mal, se le fueron los tiempos porque habían bebido, el que estaba manejando estaba bebido, pero la angustia fue muy, muy grave. Y yo veía toda la escena mientras los cuidaba desde afuera. Incluso podía ver a mi mamá chorreando sangre con mi hermano en brazos. Luego veo una escena y en la casa de mi abuela, de mis abuelos maternos, una casa que acababan de comprar hace cuestión de 1 año, la cual también recuerdo el momento en que se compró. Recuerdo el momento en que mis tías, se habían graduado de decoración profesional, comenzaron a redecorar aquella mansión, una de estas mansiones antiquísimas con techos gigantescos, columnas dóricas, romanas, muchos salones. Era de estas casas, creo que en algún video les he hablado de la casa esa aterradora, o no lo sé, o lo he nombrado, donde me pasaron tantas cosas, pero tal vez esto para otro momento, ¿verdad? Ok. Y yo recuerdo el momento en que mis tías remodelaban aquello, ponían telas nuevas, sabían tapizar los muebles, lo hacían muy bien porque tenían unas técnicas increíbles, tenían también unos ayudantes. Me acuerdo de todo el proceso de mudanza de la casa. Pero me recuerdo que cuando mi mamá llega a la casa de mis abuelos, era amaneciendo y salen todos mis abuelos, mis tías, estaban 3 de mis tías allí, y estábamos en un saloncito muy en especial o en detalle que yo veía, y yo me siento en una silla a mirar a mi mamá. Me recuerdo exactamente la ropa que tenía, absolutamente de todos los detalles, y me recuerdo que por las horas viniendo el cabello se le había secado de sangre. Y yo pensando, ¿por qué no la llevan al hospital de una vez, a la clínica? Veía a mi hermano, veía que estaba bien, veía que los niños estaban bien, no les había pasado nada. Digo, ellas tienen que atenderla. ¿Por qué la dejan así?
Pues porque había como una negligencia en el ambiente. Solo querían preguntar qué había pasado en el accidente. Veía las palabras de mis tías, veía todo, por no contarles más detalles. Luego entra mi papá con el señor que lo trajo, ¿ok? El señor de las grúas, que dejaron los vehículos en no sé dónde. Y se lleva a mi mamá a la clínica más cercana, donde solíamos ir. Teníamos los médicos, tenían mi familia los médicos. De hecho, sí, era la clínica normal donde siempre íbamos. Cuando yo veo que se llevan a mi mamá, digo, ok, ya está bien. Luego quedo como viendo todo lo que pasaba en la casa hasta que llega mi mamá, lavada, limpia, vendada, por supuesto, ok, toda llena de golpes, sí, la cara con cortes, pero nada grave, ok, no hubo gravedad y me quedé tranquila. Luego de ahí, olvido. Ok. Todo este cuento en detalles, ¿verdad? Hay más detalles, pero bueno, se los resumo. Le digo en estos días a mi mamá, hace una semana, 2 semanas, mamá, cuéntame, el accidente que tuvimos fue así, así, así. Mi papá estaba vestido así, así, así. Tú estabas vestido así, así, así. Los señores se bajaron, el vehículo de las personas era de este color, El señor que se bajó era así, así, así. Tú tenías esto y esto, te hicieron esperar para ir a la clínica, tenías todo el pelo seco, lleno de sangre, todas las cortadas en la cara, cortaditas de vidrios clavados todavía, ¿ok? Que mi tía le trataba de sacar. Uh-huh. Tu camisa era así, tu pantalón era así. Y mi mamá agarra y me llama y me dice, ¿qué me estás diciendo? Yo digo, nada, mamá, yo recuerdo el accidente y necesito que tú me confirmes esto. Me dice, ¿cómo vas a recordar el accidente si tú estabas de 7 meses dentro de mi barriga? Le digo, mi mamá no daba crédito. No daba crédito. Y yo le digo, bueno, mamá, necesitaba comprobar que esto no es mi imaginación antes de decirte nada. ¿Ok? Necesitaba comprobar hechos. Me dice, yo no puedo creerlo, yo estoy impresionada, yo sé que tú tienes dones, pero esto me está dejando anonadada. Le pregunto también en el momento en que se mudaron a esta casa, hacía 1 año, y no podía dar crédito a todos los detalles que le conté. Me dice, ¿cómo si ni siquiera pensabas no estabas ni siquiera en mi vientre todavía? ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Mi alma, de alguna manera, ya estaba monitoreando el lugar donde viviría, los seres con quienes compartiría, y de alguna manera ya los estaba protegiendo. ¿Ok? Porque detrás de ese monte que les estoy diciendo, de esos camburales, de esas palmerales tan espesos, habían hombres mirando la situación. Uh-huh. De mí salió una luz y de alguna forma no les pasó nada. Cosas como esta, más otras tantas comprobaciones, como por ejemplo, que creo que esto sí se los he nombrado, recuerdo el momento en que voy a nacer. Y al momento de nacer, y esto es algo que me han dicho los guías espirituales hace muy poco, porque estuve viendo el nacimiento de una niña maravillosa, que no quería venir, y me conecto perfectamente con la niña porque tiene una frecuencia muy parecida a la mía. De hecho, nace con un día muy parecido en frecuencia al mío, a mi código. Mi mismo signo acaba de nacer. Y cuando me conecto con ella, entendí un poco más allá de lo que me pasaba cuando yo veía mi cuerpo, veía la luz atrás de mí, y yo era un adulto, ¿ok? Tal cual como les conté en el accidente, viendo a mi madre, viendo los médicos que tenían un color distinto de batas en ese momento, no eran las azules de ahora, eran verdes y eran de tela.
¿cómo se llama? Donde se nace era distinto, había muchas cosas que cambiaban. Las palabras de la enfermera, todo lo recordaba y también se lo pregunté a mi madre. Cosa que ya se lo había preguntado en otro momento y me dice, no puede ser, ¿cómo te acuerdas? Y lo que recuerdo es muy fuerte. La luz detrás de mí, muchos seres de mi familia cósmica atrás y también algunos ancestros. Pero recuerdo que un ángel o un arcángel fue el que me dijo, ya basta de tonterías, sí vas a nacer. Y me empujó y nací. Ese arcángel es Uriel y no lo puedo olvidar. En ese momento sabía su nombre y desde que comencé a tener conciencia sabía que el arcángel Uriel estaba a mi lado. Siempre. Las historias con Uriel creo que les he contado parte, pero obviamente no todas. Este arcángel es fuerte, ¿ok? Entonces, de alguna manera el alma, ¿ok? Mi alma permaneció afuera, porque recuerdo muchos eventos que podría ponerme a contarles aquí, montones, pero les doy este abreboca, ¿ok? Lo que les quería terminar de contar para que entiendan algo muy interesante del momento del nacimiento, brujito, y que nos debe pasar a todos, porque me lo dijo el guía espiritual, cuando me conecto con el momento, porque mi amiga me dice, por favor, ayúdame a ver qué pasa con mi bebé que no quiere nacer, yo no quiero que nazca que tenga que hacerme cesárea, no quiero que fuercen el parto, yo quiero que sea natural, ¿ok? Cuando voy a ver el miedo de lo que tenía la niña, al principio era un ser elevado fuera del cuerpo. Una vez que tiene que entrar al cuerpito, me decía, no quiero nacer, tengo miedo, me decía ella. Entonces los guías espirituales me dicen, vamos a calmarnos, porque yo entro en un recuerdo, ¿ok? Y me dicen, a ella le pasa lo mismo que a ti. En este caso ya ella está metida dentro de su cuerpo. Y la mayoría de los seres humanos entran en un plazo anterior o justo antes de comenzar a presionar para nacer y sienten mucho dolor porque a pesar de que contrataron esto a nivel álmico, ¿ok? A la hora de entrar en el cuerpo y estar ya en esta materia densa, comienzan a tener pánico y es el primer dolor más grande del mundo, nacer, porque ellos saben lo que viene, las pruebas, lo duro. Nacer es de valientes y todos los guías espirituales y los seres de luz, de verdad que admiramos la valentía de cada alma que decide reencarnar en esta tierra para un aprendizaje, para una enseñanza, porque todos valemos para algo, ¿ok? De la manera que sea, por eso que les digo, sigan su misión, porque su misión es una forma de espiritualidad. Así sea una misión que ustedes no ven espiritual, así sea porque ustedes hacen figuritas. Esto puede traer luz al mundo, ¿ok? Todos debemos estar en misión. Entonces me recordó que esto es lo que llaman pecado original en la iglesia. Lo que supuestamente se lava, o que antiguamente, en las épocas de los cristianos, por decirlo así, que ellos no se llamaban así, que de alguna forma el bautizo, pero no el bautizo católico, ¿ok? Que es una imposición. El bautizo, el lavar con el agua, es desprender el primer dolor que sentimos al nacer. Ustedes no se imaginan, de verdad, yo no soy de las que lloro, pero casi lloro porque recuerdo el dolor que yo sentía, tan terrible, de volver a la tierra. Sobre todo aquellos que tenemos misiones duras, misiones maestras, porque por mi código es una misión maestra que no es nada fácil. Entonces me conecté con esta niña y los guías espirituales me enseñaron esto. Entonces muchos de ustedes pues posiblemente sentirán el dolor del nacimiento. Bien, es normal. ¿Ok? O no lo recuerdan, pero ahí está. Y es una de las cosas que debemos liberar. ¿Saben cómo? Con regresión. Y debemos entender. Bueno, a lo mejor lo que yo les digo los ayuda a entender un poco que
No es fácil, no es fácil. A pesar de lo evolutivo, lo angelical, lo maestro que seas, entrar en la materia otra vez es una valentía muy grande. Los maestros ascendidos dicen, admiramos, respetamos y estamos aquí con toda fuerza para ayudarles a todos aquellos que han decidido nacer porque son valientes. Así que todos ustedes son guerreros y son valientes. Aquellos que tienen ganas de quitarse la vida, recuerda que fuiste valiente al nacer. No desperdicies tu oportunidad. ¿Ok? Es un consejo. Porque vas a tener que volverlo a repetir y más fuerte. No lo hagas. Bien, seguimos con la próxima parte. ¿Ok? Fíjense que desde niña, ok, hay una parte que, bueno, yo creo que les he contado un poquito. Desde niña, todos los adultos tenían un rechazo hacia mí. Las monjas del colegio y las maestras me enviaban al psicólogo constantemente. Y yo dentro de mí me burlaba muchísimo. Incluso podía burlarme del psicólogo y hacerle que creyera lo que yo quería. Lo hacía desde el alma adulta. ¿Por qué? Yo tardé unos 7, 8 años. Cuando el alma está muy despierta y viene una misión espiritual, por lo general camina al lado de ti el alma adulta, ¿ok? Porque en alma somos adultos, en cuerpo somos niños, pero tu alma es grande. Tu alma no es un niño. Dirigiéndome, guiándome, haciéndome observar lo que me enseñaban, las religiones, las situaciones, y todas las recuerdo, la mayoría. A veces entra, a veces sale, a veces entra, a veces sale, pero cuando una persona viene con una misión espiritual fuerte, por lo general el alma permanece, y muchos de ustedes tendrán este recuerdo, no un recuerdo mental. Sí, se asocia con lo mental, por supuesto, lo procesas mentalmente, pero recuerdas que tú estás aquí parado al lado de este niño analizando. Entonces el niño analiza, pero a la vez se siente adulto y no entiende muy bien la parte niña, pero la parte del alma lo entiende todo. Así pasas como hasta los 7 u 8 años cuando ya entras, ¿ok? Por completo. Y integras las dos partes. Es raro que te vuelvas a salir. Los 7 años es un momento crucial, ¿ok? Evidentemente en mi vida hubo un evento muy grave, muy fuerte, muy doloroso, que me hace entrar de golpe e iniciar ese camino tan duro que tenía que iniciar, ¿ok? Como les digo, había un rechazo y en varias ocasiones, que no les contaré todos los cuentos, ¿ok? Pero puedo recordarles 2 o 3 ocasiones, hasta mi adolescencia, ¿ok? Hasta que podían controlarme. Me engañaban, mi familia. No les voy a decir quién, porque bueno, tampoco quiero herir a esa persona. Pero de alguna forma manejaban a mi madre, ¿ok? Porque mi papá no creía en nada de esto, olvídense. No, mi papá era ateo y no creía en nada de esto. Él no colaboraba en nada de esto. La lógica de la vida, las cosas deben ser así, pum, 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 ya está. Déjese de ridiculeces. Él nos decía, ¿ustedes creen en los santos, en Dios? Bueno, tírese a una autopista con una bolsa llena de santos a ver si lo van a salvar. Y se moría de la risa. Claro, yo todavía me reía porque era gracioso. Mi papá no podías discutir con él sobre religión porque te ganaba. Sus argumentos científicos y taurinos, terminabas riéndote y decías, vamos a dejar eso así, papá. O sea, pero más adulto empezó, cuando compartía más conmigo en soledad, pasaron cosas que él me decía, tú y tu abuela tenían razón. Nunca lo olvidaré. Bien, mi mamá se dejó llevar por algunas circunstancias y por supuesto algunos personajes que rodeaban mi vida y trataron de llevarme a 2 o 3 exorcismos. No entendían
que yo era distinta porque tenía cualidades, no estaba endemoniada. Pero recuerdo que me hacían como unas cosas que de repente salía mi yo adulto y me decía, aquí hay engaño, ¿ok? Y yo podía observar desde una situación, en ese momento salía mi yo álmico, adulto, y empezaba a mirar lo que estaban haciendo las personas, el juego que me estaban haciendo. Me dejaban en casa, por ejemplo, de una muchacha que no tenía por qué dejarme ahí, que era una supuesta exnovia de mi hermano mayor. Esa muchacha me puso a hacer un tipo de ejercicio, empezó como a conquistarme. Yo decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué tendría yo que quedarme aquí, en casa de esta mujer? No, era para poder hacer diligencias, que ella se ofreció a cuidarte. Eso es una muchacha que era medio novia de mi hermano, o sea, ¿qué? Y ahí ya yo decía, no, mamá, esto no es así. Y la persona que me llamó era una persona a quien no le podía interceptar preguntas, era un novio de mi hermana. Él no me era una persona muy dulce, no me iba a contestar preguntas, pero yo me daba cuenta de todo. Luego que me pusieron a hacer ciertos ejercicios, ciertas cosas. Entró un señor, me hicieron un montón de cosas, él que quería ayudarme, empezó a usar una pipa, humo, me empezaron a hacer cosas, luego me metieron en una bañera y quedamos a bañarnos porque hicimos mucho ejercicio. Me trapearon el cuerpo de una forma que se me quedó en rojo vivo. Y luego yo oigo que la muchacha, como a las 9 de la noche, yo me quería ir de ahí, yo estaba harta, yo sabía todo lo que estaban haciendo y me reía de ellos. Tenía unos 9 años, 10 años en ese momento, tal vez 11, no recuerdo exactamente la fecha, por ahí estaba. Es que tenía tanta conciencia que a veces no recuerdo las edades. Y a las 9 de la noche llaman y dicen, bueno, no sé lo que hemos logrado. Yo la escuché a ella. Yo estaba en el baño y que terminando de vestirme y la escucho. Ya pueden buscarla. Y yo digo, caramba. Y con esto pasaron otras cosas. Me llevaron a ciertos curas, me llevaron a ciertos lugares, ¿ok? No voy a contar otras historias, son un poco más sórdidas, para ayudarme. ¿Ayudarme en qué? Y engañada. Mi papá no lo sabía, por supuesto, nunca se lo dijeron porque se hubiera puesto muy molesto. Como para tratar de ¿qué? ¿Sacarme qué demonios? Para ellos yo estaba endemoniada. Y no era más que una persona con cualidades espirituales en medio de una familia, la familia de mi madre, exageradamente católica, mi mamá una mujer muy dulce que se dejaba manejar por otras personas. No lo hacía por malo, yo entiendo, inconsciencia, pero pensaba que había algo malo en mí, porque era diferente a todos los demás. Esto es otra de las cualidades, brujitos, que ustedes van a ver. Los demás se sienten agredidos, se sienten con miedo, se sienten, y hay incluso manifestaciones que uno puede olvidar y que las otras personas no te cuentan que pasan en la casa, como poltergeist. Había mucha actividad poltergeist en mi casa y era yo. De hecho, cuando tenía mucha rabia, frustración, pasaban cosas fuertes. Aunque tenía la conciencia de alguna forma de saber que era yo y las frenaba, porque dentro de mí yo no soy mala y no quiero que le pasen cosas malas, a pesar de que se portaban muy mal conmigo. Estas cosas, toda esta serie de cosas van envolviendo el mundo de una bruja real. Es como también como si la Inquisición, yo a veces digo que mis inquisidores, y sí, los he podido ver en otras vidas, nacen alrededor de mí. ¿Para qué? Para liberar esto. Es difícil, brujillo, es muy difícil, ¿ok? Pero esto es parte del movimiento de poca aceptación, a menos de que tu familia sea bruja también. Ojalá tengas la suerte y que te acepten y que te ayuden y que te apoyen, así como yo apoyo a mis hijos, ¿ok? Pero yo soy una persona que vino a romper, porque en esto estamos claros, todos los patrones del clan,
se los he roto espiritualmente, físicamente, emocionalmente, clasistamente, comportamientos de sociedad. Les rompí todos los patrones, todo. Que ahora no me soportan, que ahora no pueden conmigo, evidentemente, ¿ok? Y que intentan todavía como que yo me crea estupideces que... Yo les digo, ustedes de verdad todavía siguen intentando engañarme. ¿Qué tienen ustedes en la cabeza? Por ejemplo. Vamos a otra historia que les va a gustar. ¿Ok? Fíjense, qué interesante. Bueno, hasta dónde me da chance de contar aquí las anécdotas de la Catawitch. Y que muchos se sentirán identificados, ¿verdad? Poco a poco, más o menos. Bien, brujillos. Ustedes saben que siempre me gustó. A ver, no tengo que decirles, porque creo que lo he dicho en muchos videos, yo no tengo que expresarles que desde que estaba pequeña yo veía demonios. Y mi especialidad en esta vida son los demonios. Sí. Yo puedo extirpar, sacar un demonio de una persona, porque tengo contacto con ellos desde que estaba chiquita. Sí, porque lo sé manejar. No sé, a lo mejor estuve allá con el rey Salomón y sé manejarlos. Ya está. ¿Ok? Al principio me asustaron mucho, pero luego me he ido fortaleciendo y he aprendido que tenía que aprender para poder ayudar a otros. Brujerías, demonios, espíritus, muertos. Que la gente me pregunta, ¿cómo es que tú los ves con tu mente? Bueno, a ver, si estoy canalizando, estoy en un estado de trance y estoy canalizando a través de la mente, porque la mente es el instrumento. Si no tuviéramos la mente, bueno, ya no estaríamos en esta tierra. La mente es un instrumento terrenal. ¿Ok? Pero el pensamiento se expresa en otras esferas de otra forma, pero es pensamiento. Tenemos que tener un instrumento que guíe, como les digo yo, no se impongan canalizar. Quiten la palabra, imaginen. Ahí ya hay parte de magia. La mente es magia, aquí está la pineal. Hay que comenzar por imaginar y luego desarrollar el tercer ojo y la conexión a la pineal, ¿ok? Pero no les voy a explicar más de esto aquí. Entonces, comenzamos pues a ver. Me dicen, ¿cómo es que tú ves a los muertos o a los espíritus o a los demonios? Miren, brujillos, cuando una persona tiene el don, ¿ok? Los miras. La primera manifestación casi siempre es bastante física, ¿ok? Como aquí yo veo a Schweppes, pero tiene un cierto, podría ser sutilidad. Tú sabes que no es un ser físico, aunque lo puedas estar viendo claramente, sus ojos, sus características, todas estas cosas, tanto demonios como espíritus, como ángeles, como seres, guías espirituales. Tú ves esto, cada uno con características un poco distintas. Otro día podemos hablar qué características tiene cada ser, ¿ok? Podemos extender este video. Esto tiene muchas ramas, pero vamos al punto. Otros los puedo ver tan físicos, así, humanos, pero sé que no son humanos. Y se me desaparecen delante de mis ojos cuando han hecho o me han dicho lo que tienen que decir. ¿Ok? Otros los puedo ver espectralmente, claro, pero les puedo lograr ver la forma, los ojos. ¿Ok? Los espíritus, hay espíritus que se comunican con mucha más fuerza y los puedes ver sentados delante de ti, hablando lógicamente. Otros son erráticos, otros ni siquiera saben que estás ahí, pero los ves pasar en su loop, ¿ok? De vida. Otros les gusta asustar, están furiosos, están histéricos, ¿ok? Por lo general los muertos se pueden ver muy fuertes o ligeramente espectrales, ¿ok? Sí, depende de su capacidad y de la conexión que hayan tenido tal vez a nivel de demonios o a nivel, porque hay muertos que se unen a los demonios y tienen una capacidad más fuerte de manifestación, como tirarte las cosas, reventarte la casa. A veces tú crees que tienes un demonio y resulta que tienes un espíritu vengativo, lleno de rabia,
¿ok? Pero se pueden ver a todos los niveles, incluso ver espectros que se arrastran, que simplemente son sombras negras, o luces, como podría ser los seres féricos que se manifiestan con luces. Casi nunca se manifiestan exactamente en su forma porque no gustan mucho de los humanos y le tienen un poco de temor, ¿ok? O ángeles que van dando luces para que tú sepas que tienes una conexión. Pero los ángeles, ¿cómo se ven? Te pueden aparecer justo frente a ti y te quedas impresionado. Son bellísimos. No es nada que se pueda comparar con este mundo, pero bueno, su brillo, su luz, la energía que te emiten, ¿no? Entonces se pueden ver en todas las formas, brujillos, ¿ok? Esta es una pregunta que me hacían. No voy a contar más, ustedes saben que yo veo esto desde pequeña, todo contacto con todo tipo de seres, pero más he tenido contacto desde pequeña con los demonios que con los luminosos. ¿Por qué? Porque tenía que aprender. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros. Porque no hay muchas personas que ayuden en esto. Hay muchas personas que tienen el don de la sanación en sus manos. Muchas personas que tienen el don tal vez de mirar un poquito del futuro. Hay personas que tienen el don de calmar las almas. Pero el don, no sé si llamarlo don o desgracia, expulsar espíritus malignos de las personas, ahí eso ya es atrinca, es difícil, es duro para el alma, ¿ok? Muy duro. Entonces, hasta ahí dejamos esto. Vamos al punto en que yo desde pequeña me interesaban todas las artes mágicas, ¿ok? Me gustaba mucho la ouija y me las hacía personalmente para mí, incluso escondida de mis tías. Yo ponía a mis primos a jugar la ouija. Claro, los ataques de risa eran tan grandes que no llegaba a pasar nada, porque además que estaban muy asustados de que su mamá los descubriera. Pero yo los ponía a jugar la ouija. Yo misma puedo utilizar una ouija y conectarme y no tener ningún tipo de miedo, porque es lo mismo que usar un péndulo, es lo mismo que usar cualquier tipo de conexión con un demonio o con espíritus del bajo astral, es lo mismo, ¿ok? O pedirle a Caronte que te lleve al inframundo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, pero eso es para las personas experimentadas, ¿ok? Las personas novatas, ahí sí se les meten espíritus y les hacen la vida a cuadritos, así que eso no lo puede hacer todo el mundo. Las cartas, el tarot, los oráculos, me encantaban. Entonces les cuento una experiencia. Yo les cuento que me compré mi primer tarot oculta, que se lo he contado otras veces, con más de un muchacho que me lo comprara, un novio de mi hermana, y me trajo mi primer tarot vasco, un tarot que siempre buscaré, pero ya no existe, ¿ok? Tal vez alguien en algún momento lo haya guardado y quiera venderlo. Me avisa. El primer tarot es un tarot maravilloso. Ese tarot se perdió de mi casa. No sé qué pasó. Tal vez me lo quitaron para que no lo leyera, ¿ok? Cuando ese tarot llega a mis manos, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Quiénes aceptan esto? Yo tenía unas primas por parte de mi padrino. Mi padrino era uno de los hermanos mayores de mi papá, que yo lo amaba mucho. Era un ser maravilloso, un ser hermoso, nos hacía reír, era divertido. Y todas sus hijas eran muy lindas. O sea, por la familia de mi papá recuerdo mucho a las hermanas Plaza. A todas ellas, si me están viendo, las recuerdo a todas con mucho cariño. La casa, la hacienda de mi tío en las montañas altas de San Antonio. No había casa más mágica que esa. Y todas ellas eran lindas personas y las recuerdo con mucho amor, ¿ok? La familia de mi papá, mucho amor. Nunca me hicieron un desprecio, nunca me hicieron ningún daño. Eran gente mucho más objetiva. Mi padrino era muy religioso, sí, amaba creía, era católico, pero ayudaba a mucha gente, era carismático, se reía. Y todas ellas tenían algo especial, ¿ok? Hace mucho tiempo no tengo contacto con ellas, pero siempre las guardaré en mi corazón, les tengo mucho cariño. Y aprecio que nunca me hayan hecho sentir de menos, así como lo hicieron en la familia de mi mamá, lamentablemente.
porque la familia de mi mamá eran católicos, apostólicos, romanos, inquisidores. ¿Ok? Estas muchachas me dicen, ¿tú lees las cartas? Yo con 9 o 10 años. Y me llevo mis cartas y me dice, vente para acá, que nosotros, yo le digo, pero es que nadie puede saber. Vente para acá y nos lees las cartas. Me metieron en un cuarto por allá, todas mis primas mayores que yo, mujeres hermosas, preciosas. Y empiezan todas yo les leía las cartas, pero yo no me sabía nada de las cartas, simplemente amaba las cartas. Y me empiezo a conectar y yo les decía esto y esto y esto y esto y esto. Yo no sé dónde yo sacaba esa información porque yo no tenía el librito de las cartas, pero es que ni lo usaba. Era una cosa que llegaba sola, tú. Y bueno, cada una se fue con su presagio. Les dije cosas cortas, ¿no? Y a los días fue una de ellas para la casa. Me dice, eres increíble, necesitamos que vuelvas. Digo, sí, pero tiene que ser escondido porque si no me van a regañar. Me dice, nosotras te escondemos, no te preocupes. Volví en otra ocasión, pero luego no volví más porque, a ver, no sé, pasaron cosas. Todo se les cumplió. Mujeres adultas, o sea, que para mí eran mucho mayores que yo, ¿ok? O sea, eran jóvenes, pero mucho mayores que yo. Unas mujeres de 19, 20, 21 años. Mi tío tenía 9 hijos, a ver, ¿ok? Entonces recuerdo que eso me dio a mí oye, puedo hacerlo, ¿no? Realmente. Yo misma lo pensaba y decía, oye, tengo el con qué, ¿no? Y sentía que las cartas hablaban. En este caso yo digo, ¿y por qué no me consigo yo a alguien que me ayude? Tenía otras primas. En este caso eran las esposas de mis primos, también del lado de la familia de la plaza, ¿ok? Sí. Una de las esposas, ¿ok? Más una de mis primas, que eran como muy, ¿saben? Paz y amor, un poco hippies, ¿ok? Vivían en unas casas, en unas montañas. Mis primos también tenían esa característica. Hijos de uno de mis tíos que era multimillonario, pero ellos eran de tendencia hippie, un poco rebelde. La esposa de uno de mis primos era una lectora de cartas, ¿ok? Y mi prima, la otra que les digo, sí, ya mujer, me dice, vente, porque no les voy a decir el nombre aquí, ella te puede ayudar a aprender. Yo digo, bueno, ok, vamos. Y me buscaron y pasamos el día allá. Incluso estaba mi mamá, pero mi mamá ya estaba como accediendo a entender estas cosas, aparentemente. ¿Ok? Y viene esta muchacha, esta esposa de mi primo, y me dice, bueno, ven, vamos a empezar con el tarot. ¿Ok? Y saca un tarot de ella. Yo le digo, este es el que yo tengo. Y me dice, este es un poco más complicado. Y le digo, bueno, pero me conecto bien con él. Me dice, te voy a enseñar este que es más sencillo. Sacó las cartas de el tarot Visconti e Forza, ¿ok? Ese es el tarot que sacó. Yo veo que ella me dice, bueno, estás muy jovencita, pero vamos a ver qué te trae las cartas. Y comienza a ponerlas de cierta manera, un poco la cruz cabalística estaba usando. Y veo lo que está, no conocía esas cartas. De inmediato sabía exactamente lo que ella me iba a decir. Incluso empezó a tratar de voltearme eventos fuertes que iban a ocurrir en mi vida. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me estás tratando... Sí, yo pequeña, de 11 años, 12 años. Me estás tratando de tapar la verdad. Y ella se queda así y me dice, no, sí. Porque esas cartas dicen esto y esto y esto. Y ella era así, mi prima era así, y mi mamá era así. Y habían 2 amigas más que se habían unido porque querían la lectura de cartas.
Y me dice, bueno, pero es que, a ver, eres muy jovencita, no te puedo decir algo impactante, sí puedes. No es necesario, ya lo vi. Entonces ella se confunde bastante, se pone muy mal. Mi prima la mira y me dice, a ver, le dice a mi mamá se llama Mercedes, le dice, Mercedes, tu hija es bruja, aquí no hay nada que hacer. Y mi mamá, ay, por Dios, ay, mi mamá todo lo con una sonrisa, ella es Peter Pan, yo les he dicho. Vienen las otras dos chicas y les empieza esta muchacha que sabía leer el tarot a leerle el tarot. Y yo empiezo a ver que lo que les está diciendo es disimulando de nuevo la verdad. Y la muchacha, una de ellas se voltea y me dice, ¿qué opinas? Y yo le digo, tal, le dije el nombre, le digo, perdóname, discúlpame. La mayoría de lo que le dijiste es verdad, pero le omitiste esto y esto y esto y esto. Conectada totalmente. Y empiezo a hablarles a las dos muchachas, sin las cartas. Le dije, o bien las cartas, tu futuro es este y este y este. Y el tuyo es este y este y este y este. En trance total. Total que esta muchacha me regala un libro, ¿ok? Para aprender el tarot. Pero yo decía, ¿para qué voy a leer el tarot? Sí, está en mi alma la lectura del tarot. Es cierto, después estudié, así como estudié astrología, hacía las cartas yo misma, a mano, ¿ok? En ese momento no habían programas para hacer las cartas natales. Lo disfrutaba muchísimo. Pero el tarot era algo muy natural, igual que se me daba la astrología de forma muy natural. Así como les digo que puedo canalizar con una carta natal, cosa que es muy raro y no entiendo cómo lo hago porque hay unos preceptos y la astrología es muy exacta. Pero a mí me dicta una cosa la carta natal y no me equivoco. Así aprendí que no solo eran las luminarias o las posiciones, sino la energía que me emanaba esa carta natal en la persona y en la cómo iba a ir bajando a su vida, por ejemplo, ¿ok? Como se dan cuenta, son momentos impactantes, momentos de silencio, momentos en que la gente no entiende, pero esto ya decía pues que, a ver, eres una bruja, ¿ok? Entonces, pues ahí yo comencé con todas mis investigaciones. Me llegó una persona a mi vida que era la que era novia de uno de mis hermanos, bastante espiritual ella, pero no quería aceptar mucho sus dones, pero ella sabe que es una muy buena bruja, sobre todo a nivel de sueños y de captar, ¿ok? Sabía todo. Ella me regala libros, ahí me voy metiendo en este mundo metafísico, cabalístico, espiritual. Luego voy encontrando, en ese momento encontré mucha información que ahora no se encuentra, ¿ok? Tuve una apertura y posibilidad. 2 personas influyeron en mi vida en buscarme, en ayudarme a llevarme a lugares donde aparecían libros, aparecían maestros, aparecían informaciones que prácticamente parecía que no existieran en este mundo. Que ahora yo las busco y digo, esto ya no existe, nos han desaparecido mucha información, pero gracias a los dioses llegó a mí. Tenía muchos sueños durante los 9 años, ¿ok? En que a mí me dicen, porque yo subía a un mundo de fantasías, como decirle, el mundo de Willy Wonka, pero con espiritualidad. Hasta que a los 9 años recuerdo que me dicen, ya no puedes subir más. ¿Por qué? Porque este es un mundo solo para los niños. Te toca subir a otros mundos. Yo lloraba porque era un mundo donde yo podía ser feliz. ¿Ok? A pesar de que a veces tenía mis pesadillas. Empiezo a ver que me empiezan a llevar a lugares que son ahí donde están lo que le decimos bibliotecas akáshicas, ¿ok? Maestros antiguos, antiquísimos. Estos señores como Aristóteles con barba, maestros antiquísimos como Merlín, seres milenarios. Y yo pasaba horas estudiando, no les puedo decir lo que los libros decían, ¿ok? Solo les digo que hay una profecía en Juan
No les voy a decir exactamente, pero entre 1.19, 19.1, y hay otro número que no les voy a revelar, que se va a cumplir en el mundo en algún momento. Y ahí recibí muchísima información, pasé mucho tiempo viendo mis registros akáshicos y los de la tierra y los de muchas cosas y muchas enseñanzas que me dieron estos maestros. Prácticamente estuve unos 3, 4, 5 años estudiando con estos maestros en otro plano, ¿ok? Porque las ciudades etéricas de quinta y sexta dimensión viven en nuestro plano, ¿ok? Así como Avalon, que les recuerdo. Dentro lo que es Avalon es una ciudad, por ponerles un ejemplo. Aquí está Glastonbury, ¿okay? Con toda su energía bellísima y maravillosa, su chakra, corazón del planeta. Pero arriba de eso vive una ciudad de quinta dimensión, ¿ok? Donde están todos estos seres y lo que es Avalon, ¿ok? Entonces ahí podemos entrar en conexión. Y hay lugares en la Tierra donde están estos lugares, así como hay lugares donde hay arriba lugares de tercera y cuarta dimensión, ciudades oscuras que atrapan al ser humano, cúpulas que atrapan. No les voy a hablar exactamente de dónde están, sé de muchas, pero esto lo dejaremos para otro video, obviamente, por supuesto. Espérense un momentico, un break, necesito esto. Bien, brujito. Por contarles otros eventos, siempre sabía cuando una persona iba a morir. Yo creo que esto es muy, muy común en muchas personas. Sabía cuando iba a ocurrir un desastre natural por sueños proféticos, ¿ok? Sobre todo estoy conectada porque yo soy muy Saori, ¿ok? Con terremotos, lo siento antes de que vayan a ocurrir, siento más o menos en qué parte del planeta van a ocurrir, y los tsunamis, totalmente, ¿ok? Son los dos elementos con los que me conecto muy bien. Bien, también sabía desde chiquita, sobre todo desde pequeña me pasaba mucho. Recuerdo el primer evento en que vi el primer muerto en mi vida. Recuerdo ver al señor caminando por la calle. Era el papá de un amigo de nosotros, de mis hermanos en sí. Yo era más pequeña. Y recuerdo ver cómo el señor caminaba por la calle. Y yo digo, ¿qué hace este señor a esta hora en la calle? Yo estaba mirando por el balcón. Y digo, es que no estás vivo. A la hora llaman. Y yo voy, me dejaron ir, ok, a ver, porque estaba al lado de la casa. Estaban todos los vecinos. Y yo sabía dónde estaba. Me voy directo a la sala y lo veo sentadito en su sillón. Y me dice, estaba parado al lado de él y me dice, me dio un infarto. Pero fue en paz, me dice. Solo que tengo muchas deudas en la vida. Mi carácter no fue el que debía haber tenido. Fui muy duro. Pero esto no lo digo yo a nadie. Si alguien entiende lo que estoy diciendo, los familiares, bueno, el familiar que queda lo entenderá. Y se despidió de mí, salió por la puerta y dice, no tengo nada que ver ya con estas personas. Me voy. Y se fue. Nunca lo olvidaré, por ejemplo, ¿no? Y veía personas que cuando caminaban por la calle tenían una característica. A ver, yo veo la muerte. Algunas son muy fuertes, alguna energía es muy dulce, pero siempre he visto la muerte y siempre sé si la persona va a morir trágicamente o dulcemente, ¿ok? Como parte de esto. Entonces, de alguna manera es otra de los eventos. Y por ponerles un último evento, a ver, que me estoy comiendo miles de eventos, pero vamos a contarles un último evento que hubo
A ver, fue un evento determinante en la familia. Ustedes recuerdan, no sé si les he contado el video, no sé si, no puedo contarles todo, evidentemente, pero sí la comunicación que yo tenía en la hacienda de mi tío, el tío que les hablé, que mis primas me llevaban, los que yo quería mucho, me llevaban a ese lugar a que les hiciera sus cartas. Me encantaba pasar los fines de semana donde mi padrino. Era un lugar maravilloso, lleno de montañas mágicas, llenas de cuarzos. Yo paseaba por aquellas montañas, encontraba unos cuarzos de este tamaño. Aquello era un lugar mágico, bello, bellísimo. Ahí es donde yo me encuentro por primera vez a los 14 años, estando sola en el jardín una mañana, porque yo llegaba ahí, comía algo y mi tía me decía, anda a pasear, porque ella sabía que yo me encantaba pasear. Y no pasaba nada. Me iba con los perros de mi tío y ellos me cuidaban. Y escucho, creo que les he contado algo, pero para los nuevos, que me llaman. Tenía 14 años, como les digo. Katy. Y yo sentía que aquellas voces bellas me dirigían hacia arriba. Subí una montaña llena de pinos, hasta arriba. Nunca había subido hasta ahí. Cuando me encuentro, me voy y atravieso como una especie de carretera y me voy hacia el final. Encuentro las montañas más bellas que he visto en mi vida. Pero qué energía, pero qué maravilla. Y ahí entré en un trance, comienzan a hablarme voces, ¿ok? De seres maravillosos, eran seres preciosos. Ahí yo tuve una interacción desde los 14 años hasta los 29 años, que fue cuando decidí partir e irme, ¿ok? Los cuales me dijeron todo mi futuro. Todo, yo sé. Yo sabía que iba a estar aquí, sé todo, lo sabía todo, me lo dictaron todo. Y me dictaron la vida de muchas personas, ¿ok? Hubo mucho contacto con muchos tipos de seres, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Esta es otra de las manifestaciones muy fuertes de que yo tenía un contacto muy abierto y debía tenerlo para la guía y dirección de todo lo que iba a hacer en mi vida, porque es un plan de vida. Y si no tenía la guía y la dirección, porque ellos se dan cuenta de que los humanos donde yo nací no me estaban ayudando, ellos me guiaban y me direccionaban y cada cierto tiempo me llamaban a subir a la montaña, donde me pasaron cosas increíbles, desde seres féricos, seres ancestrales, hermanos del espacio, familia cósmica, lo que ustedes llamarían extraterrestres, seres nórdicos, urmas, de todo, dioses, ¿ok? Ahí tuve contacto y revelaciones de todo tipo, ¿ok? Entonces allí, como todas esas montañas tenían esa energía, de alguna forma era mi conexión, el lugar de conexión que se me dio como regalo durante tanto tiempo. Prácticamente guiaron mi vida, ¿ok? También me dijeron algo. En un último, uno de mis hermanos, mi hermano, el que estaba protegiéndome, ¿ok? Con el cual he tenido relaciones bellísimas en muchas vidas. Ese hermano, que es el último que nació antes de mí, que me protegió en el momento del accidente, si no hubiera sido por él, el bebé hubiera muerto. Vivía allí, en esa, mi tío le vendió un terreno y él empezó a hacer su casa ahí, ¿ok? ¿Por qué estoy contando esto? Sí, porque él le encantaba hacer sus fiestas el día de su cumpleaños. Él, como buen Leo, le encanta que le celebren el cumpleaños. Y el último cumpleaños fuimos todos y muchos amigos. En esa fiesta yo les di revelaciones de lo que pasaría con el gobierno y con muchas cosas que pasarían en ese país, que se cumplieron tal cual. Había unos hombres de blanco
por supuesto, de ese vórtice, de ese vórtice no, de ese portal dimensional, de esa ciudad etérica que vivía ahí. Y no es una ciudad etérica, era como decir naves espaciales que estaban allí alojadas para darme información. Luego se fueron. Sí. ¿Ok? Ya no están ahí. No las busquen porque ya no están. Y me dijeron, se paró uno de ellos al lado mío y me dijo, haz un brindis, porque estábamos todos los hermanos y todos los familiares posibles, pero sobre todo mi familia personal, de mis hermanos, mi papá, mi mamá, todos. Haz un brindis, porque es la última vez que la familia de la Plaza Ayala se reúne. Es la última vez que se verán juntos y que disfrutarán de una fiesta juntos. Nunca más se volverán a encontrar todos en un mismo sitio. ¡Wow! Esto fue fuerte, fue en una luna llena, en un eclipse. Y yo les digo, levanten sus copas, porque esta es la última vez que pasa esto y esto y esto y esto. Y hubo un silencio increíble. Y levantamos las copas, brindamos, y después hubo una especie de algarabía. No puede ser porque estás viendo, tú estás loca, estás borracha. Yo digo, no, prepárense porque esto va a ser así. Se cumplió tal cual. Estos seres nos anuncian cosas, también nos ayudan a despedirnos y también nos ayudan a cortar etapas. Entonces, a ver, brujillos, con esto lo que les quiero decir es que mi vida es una serie de eventos paranormales. Hay 10.000 eventos más, pero aquí les quiero contar cosas que, pueden procesar, son entendibles. Hay unas que no son para nada entendibles, pero para que entiendan cuando uno tiene una misión espiritual, ¿ok? Y conozcan un poquito más de mí, sobre todo aquellos que están nuevos en este canal. Bueno, atenta a sus preguntas, por favor. Cero no testamentos, ni me pregunten cosas que no tienen que ver con el video, por favor. O sea, yo les digo aquí tal cosa, entonces viene uno y me dice, ay sí, pero podrías hablar de Pombagira. No, yo después les haré unas preguntas para que cada quien exponga un tema y vemos. Vamos adelante en comunidad, ¿ok? Pero traten de preguntar sobre el tema que estoy hablando. No se me desvíen, ubíquense, pongan atención, porque no ponen atención, son como niños distraídos con TDA. Háganme el favor, brujillos, ¿ok? Les he contado y les he revelado cosillas, y a mí no me gusta revelar tanto, pero bueno, igualmente tengo mucho más en ese castillo que contar. Pero hasta aquí les voy a contar para que vean lo que es la vida de un ser espiritual. Y que no es nada fácil, ¿ok? Se los digo de una. Así que cuidado con lo que desean, porque no siempre es lo que puedes soportar. Bien. Ahora, el que esté listo para esta misión y que realmente sea llamado, bienvenido sea. ¿Ok? Te darás cuenta, todos nos damos cuenta a que estamos llamados. No niegues tu naturaleza. Sé espiritual, pero no niegues tu don. Así sea hacer tortas. ¿Ok? Porque por ahí puedes sanar a la gente. Ahí se los dejo, brujillos. Nos vemos en un próximo video. Interesante y bueno, espero que les guste, parte de mí. Como a todos nos gusta saber un poquito más, ¿verdad? De ese ser que está en ese canal hablándonos. Ya, brujillo, esto está muy largo. Love you, lo quiero a todos. Salud por todos aquellos que tienen una misión espiritual fuerte, con todos los que se identifican con esto, y salud por todos aquellos que entienden que tienen que trabajar espiritualmente, pero personalmente. Su misión en la vida pública y colectivamente es ser, por ejemplo, un cómico, un ingeniero, un médico, un abogado, un psicólogo. A ver, ¿ok? Todos tenemos una misión. Acátala si quieres que te vaya bien.
Si insistes en ser lo que no eres, estás perdido, mi amor. Estás perdido, yo que se los digo. Que me han dado bastante palo. Ahí se los dejo. Se les quiere mucho, brujillos. Vamos hacia adelante. Besos, abrazos. Acepten su misión.